Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de formación. Volvemos a hablar de las búsquedas en Web of Science. Hemos llegado a la sesión A8, A siendo el código para las búsquedas. Y hoy vamos a mirar más allá de la Core Collection, o sea, más allá de la colección principal, es así que le llamamos en español. Porque Web of Science contiene muchas más colecciones o base de datos y vamos a ver las colecciones a las cuales tenéis acceso y cómo os podéis aprovechar de ellas. La formación está organizada en tres partes. Vamos a hablar primero de manera independiente de cada una de estas bases de datos, enfocando más en algunas de ellas, que yo creo que son las más interesantes. Luego veremos que es posible hacer una búsqueda en todas estas bases de datos a la vez y no por separado. Y luego veremos a nivel de, por ejemplo, el registro de estos documentos y la red de citas, cómo podemos aprovechar esta visualización y ver lo que proviene de una y lo que proviene de cada una de ellas. Empezamos con la primera parte, buscar en una base de datos especializada. Vamos a verla por separado, una por una. Y empiezo recordando que en los últimos años, veis aquí una línea de tiempo que empieza en 2023, estos son los últimos años, hemos añadido varias colecciones, casi cada año una o dos. En 2023 hemos añadido la colección de preprints, que es gratuitamente, todas estas que he puesto aquí son gratuitas. Unos meses después, la base de datos ProQuest Dissertations and Theses, o sea, con tesis de doctorado y trabajos de final de máster. En 2024 ha sido el índice de grants, que aquí ya no son publicaciones, aquí son subvenciones. Y también esta es gratuita y la última ha sido el año pasado y hemos hecho varios webinars para explicarla. Es la colección Research Commons y de hecho también la comenté en septiembre porque era una novedad que llegó precisamente, creo que era durante el verano. La que puse aquí en gris es una que está vinculada con las patentes, que esta no está incluida en la licencia, pero también ocurrió en 2025. Y os vuelvo a enseñar esta imagen para que os consigáis ubicar, ¿vale? Core Collection, el nombre en inglés que os acostumbréis, lo decimos colección principal, pero es importante conocer en los dos idiomas. Core Collection, la colección principal, estas 22.000 revistas que son seleccionadas y para las cuales hay un criterio de calidad y son de todas las disciplinas. Y también hay libros y actas de conferencia, en menor número, pero sí que hay en la Core Collection. Y lo que nos interesa hoy es todo lo demás, ¿vale? Es todo lo demás que vamos a ver incidiendo en las bases de datos a las cuales tenéis acceso, porque no todo está incluido en la licencia nacional. Y en la imagen siguiente volvemos a ver esta imagen con todo y aquí os he puesto la lista de las colecciones base de datos a las cuales tenéis acceso, incluidas en la licencia de forma gratuita. Grant Index las he puesto por orden alfabético. Korean Journal Database, Medline, ProQuest Dissertations and Theses, Research Commons y Cielo. Aquí son los nombres. He rayado preprints porque no es a nivel nacional no ha sido activado, pero más adelante os explico cómo es posible activarlo si alguna institución lo deseó. Pero todas estas son gratuitas, algunas ya tienen unos años, Cielo, Corean ya estaban, Medline también, y vemos las recientes. Y ahora vamos a verlas una por una. De hecho, voy a salir de la presentación y hoy aquí estaba haciendo una búsqueda. Vale, cerrar todo esto. Cuando estamos en la página de inicio, en la búsqueda avanzada,
lo que os acabo de comentar lo podéis verificar detrás de esta flecha, ¿vale? Detrás de esta flecha vais a volver a ver la lista que yo veo, ¿vale? Con algunas cosas adicionales que no vale la pena comentar. Esto es de revistas, pero ahora casi nadie lo utiliza porque Web of Science es mucho mejor. Y este índice de aquí también aparece, pero no lo comenté. ¿Por qué? Porque la suscripción, está indicado aquí, se acabó en 2009. O sea que desde 2009 no ha habido actualización porque ya no está en vuestra suscripción. Por lo tanto, pues ya creo que ya no vale la pena hablar de estos temas. Las invenciones también avanzan bastante rápido. Y lo demás, lo vemos todos igual. Algunos de vosotros vais a ver una lista un poquito más amplia y esto va a depender de un lugar al otro porque cada institución puede elegir suscribir a más. Alguna colección que le interesa porque está especializada en este tema, ¿vale? De la rueda que os enseñé. O sea que como mínimo vais a ver lo mismo que yo y algunos verán un poquito más. ¿Sí? Y las volvemos a ver aquí también en esta lista, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Podemos buscar de manera independiente en cada una de ellas y voy a empezar, ya que están aquí por orden alfabético, puedo buscar en el índice de grants, por ejemplo. Voy a hacer varios ejemplos en varias colecciones. Lo que podéis observar es que en función de el lugar donde yo vaya a buscar, el menú que yo veo aquí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los datos están organizados de manera diferente en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, cuando yo elijo buscar en una de ellas, veo la lista particular de búsquedas posibles en esta colección. Y la primera, siempre que sea posible, casi siempre topic sí está. Topic, búsqueda por palabra clave, que busca en el título, en resumen, en las palabras clave de los autores. Y a qué corresponde este índice. Y aquí tengo que enseñar una imagen, ¿vale? Que aquí lo resumen. Lo que hay aquí son subvenciones que provienen de varias bases de datos abiertas al público y provenientes de varios lugares en el mundo. Y lo que vamos aquí a ver son las subvenciones que ya han sido otorgadas, ¿vale? Y cada una tiene su propio registro. Voy a hacer una búsqueda y vamos a ver las informaciones que hay. Para que tengáis una idea, os dejaré en la presentación y lo voy a abrir un enlace que me lo abre al lado, pero no pasa nada, lo comparto con vosotros para que veáis las fuentes que están aumentando cada año, ¿vale? Las fuentes de información del mundo entero, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, por supuesto. Y aquí, desgraciadamente, lo que nos falta es España, ¿vale? Supongo que para España es más complicado que otros países porque hay, digamos, las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí, desgraciadamente, no la tenemos, ¿vale? Entonces, veamos cómo aún así podemos aprovechar esta base de datos y cómo se construye. Ahora voy a volver donde estaba y voy a hacer una búsqueda rápida con dos palabras. El hecho de cultivar, tener cultivos en las ciudades, o bien en su balcón, o bien en la terraza, o bien en los jardines comunitarios, ¿vale? Que está es cada vez más una tendencia. Encuentro 1000 resultados. ¿Qué son estos resultados? Aquí no estoy buscando publicaciones, son subvenciones, ¿vale? Y en esta lista de 1000 lo que voy a hacer es, por ejemplo, abrir uno de estos enlaces, ¿vale? Esto, a ver si tengo una cosa europea. Por ejemplo, voy a refinar por el país vecino porque sí, aquí sí que hay y de esta manera será, digamos, un poquito más
cómodo, ¿vale? Voy a abrir uno de ellos, por ejemplo esta, y ahora vemos qué tipo de información tenemos en este registro. Tenemos el título del proyecto, los investigadores principales, en este caso hay dos personas, y hay más co-investigadores principales. Vemos la fuente de financiación, FCT es Portugal, cuando se publicó, cuando se indexó en Web of Science, es parte de un programa Awarded Grant. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una subvención que ya ha sido otorgada. El resumen, palabras clave de autor, afiliaciones de estas personas y en este caso también vemos el total de esta subvención, cuando se inició y cuando acabó. Era sobre varios años. Entonces, veis cómo está organizada esta información y esta subvención. Vamos, y en este caso, sí, no he acabado, en este caso vemos que hay una publicación asociada que si clico me llevará abajo, esta información está abajo, o sea que aquí abajo lo que tenemos no son referencias bibliográficas, es más bien al contrario. De este trabajo, ¿qué ha surgido? Pues entre otras cosas hay una publicación. La voy a abrir, ¿vale? Estoy seguramente aquí que me dice, estoy en la colección principal y cuando hice mis formaciones, acordaros que os decía que en el registro de la publicación había información sobre la fuente de financiación. La primera tabla es la información que viene de los agradecimientos que está aquí, ¿vale? Lo hemos copiado y se analiza. Y la segunda tabla proviene directamente de estas fuentes que os comenté y os enseñé. Y de hecho aquí me dice que si quiero ver esta subvención, tengo aquí un enlace y ¿dónde vuelvo? Pues vuelvo atrás, ¿vale? O sea que veis el enlace que hay desde la colección principal al Grant Index, ¿vale? Porque hay en este caso una publicación asociada. Voy a volver a mi lista mm, y creo que Refine Results, vale, aquí los tenemos y todos tienen esta apariencia. A veces hay publicaciones asociadas y a veces no. Bien, entonces esto era para el primer ejemplo, Grant Index. También aquí os comento, porque es una pregunta frecuente que me hacen. Me dicen, vale, pero si estas ya han sido otorgadas, ya es tarde para mí. Sí, es verdad. Pero lo que puedes hacer es hacer esta búsqueda por palabra clave y ver de quiénes están subvencionando este tipo de proyectos, porque hay subvenciones internacionales, europeas, y a lo mejor si estás atento a su página web, en los próximos meses o el año que viene va a haber algo similar, una convocatoria abierta, y así te permite ya ir, saber dónde va a aparecer y estar atento a la próxima convocatoria. Entonces, información estratégica, cuáles son las entidades que están financiando, y aquí todavía estoy atrás, cuáles son las entidades que están financiando este tipo de proyectos. Para las subvenciones, las convocatorias abiertas es otro lugar, ¿vale? Y esta colección se llama Pivot RP y no está incluida en la licencia nacional, ¿vale? Entonces lo comento, pero aquí no lo puedo enseñar porque no tenéis acceso. Y aquí son entidades, por ejemplo, una universidad, etcétera, que deciden suscribir de manera independiente y adicional, ¿vale? Igual que otras colecciones, en este caso es la institución que decide añadirlo a su suscripción nacional. Seguimos, continuamos con orden alfabético. Esta colección creo que es la más antigua de las regionales, porque tenemos varias regionales. Korean Journal Database, una colaboración con Corea del Sur, multidisciplinar. Vemos aquí artes y humanidades, ciencias de la vida, biomedicina, física, ciencias sociales, para revistas claramente provenientes de este país. Y para esta colección se puede buscar en coreano y en inglés, aunque siempre recomiendo buscar en inglés, ¿vale?
pero es posible y tenéis acceso. Veis aquí que es desde 1980, el total de revistas incluidas y la actualización es semanal. La siguiente, Medline. Medline es una colección enfocada en medicina, sobre todo, ¿vale? Casi toda la gente que trabaja en esta área conoce a PubMed. PubMed es la referencia a nivel mundial, ¿vale? Proviene de la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos, ¿vale? Y Medline es una parte de PubMed, ¿ok? No es todo PubMed, es una parte desde 1950 y la especificidad de PubMed es que tiene una clasificación por términos MESH, ¿vale? O sea, esta clasificación especializada en medicina, que está hecha, creo que ahora es semiautomática, antes era 100% personas, ahora supongo que tendrán alguna ayuda de inteligencia artificial, pero habrá personas que lo supervisan, no será nunca 100% automático. Entonces, esta base de datos también está incluida. Voy a salir de la presentación y os enseño, vuelvo a la página inicial. Cuando estoy en la búsqueda avanzada, Korean lo podéis buscar aquí, ¿vale? Y me dice que puedo buscar en inglés o en coreano. Y Medline también tenéis acceso, ¿vale? Todos tenéis acceso. Y miremos la lista. Os decía que cada colección tiene una lista diferente. Pues aquí, ¿qué es lo que aparece? Estos términos MESH, que son específicos de Medline y también se pueden utilizar para las búsquedas y hay más, ¿vale? Edad del grupo, o sea, cuando hacen un experimento sobre una población que tiene una cierta edad, también dónde se encuentra esta población, cuál es su género, o sea, veis que es realmente bastante específico la búsqueda en Medline. La siguiente, voy a ir rápidamente porque es preprint. Entonces, preprint es un índice también bastante reciente que ahora incluye 10 repositorios. Veis aquí los principales y el acceso no ha sido activado a nivel nacional, ¿vale? Por eso yo no lo veo, ¿vale? No lo veo porque pues estoy con el acceso difícil. Pero algunas instituciones de manera independiente sí que han decidido activarlo para su propia universidad, por ejemplo. Entonces, algunos lo vais a ver, ¿vale? Y que sepáis que la activación es gratuita, es decisión de la propia institución. ¿Por qué lo comento hoy? Porque en los perfiles de investigadores, si habéis seguido mis formaciones anteriores, os comenté que de la misma manera que se añaden papers de la Core Collection, también se añaden automáticamente preprints a los perfiles de investigadores. ¿Y de dónde vienen? Pues provienen de aquí. Y aunque no tengáis acceso, los preprints pueden llegar automáticamente a vuestro perfil de investigador. Es lo que he comentado como actualizaciones automáticas. Continuamos por orden alfabético, ProQuest, Dissertations and Thesis. Esta sí, de nuevo volvemos a cosas que están abiertas y accesibles para todas. ¿Por qué hemos creado esta colección? Porque varios estudios han demostrado que am, lo que está disponible en tesis doctorales y en tesis de máster no siempre se publica, se transforma en un artículo, por ejemplo, en una revista. De hecho, la proporción es muy pequeña, 25%, es poco, es poco. Entonces, el objetivo es visibilizar todo esto que al final no se acaba publicando en una revista y sí que ha sido sometido a una revisión. Las tesis doctorales, pues hay personas que leen la tesis completa, que dan su opinión, y las tesis de máster también. Hay estos mentors que van revisando estos trabajos, ¿vale? Entonces, esta colección
está en la otra base de datos ProQuest, es donde hay los textos completos, y en Web of Science únicamente vemos el registro. Y aquí recuerdo lo que está incluido o no en esta colección. Tesis doctorales y tesis de máster. Trabajos de final de grado, no, ¿vale? Y ahora vamos a ver a qué se parece. Voy a hacer una búsqueda y vamos a ver y luego volveremos al material. ProQuest Dissertations and Thesis, aquí estamos, tenéis el acceso como yo y voy a hacer la misma búsqueda, Urban Farming, porque también puedo hacer una búsqueda por tema. Y tengo aquí más de 3000 resultados. Vamos a ver lo que tenemos para España. Veis aquí tesis doctorales, tesis de máster. Los filtros son un poco diferentes para cada colección, ¿vale? Sé que hay algunas, pero pocas para España. Aquí, ¿vale? Y vamos a ver a qué se parece. Voy a abrir una de ellas. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Y aquí vemos a qué se parece este registro. Título, autor, de dónde proviene, cuándo se publicó, cuándo se indexó en Web of Science, el resumen. Voy bajando en 2 idiomas, además, en este caso. Vemos las palabras clave de los autores y qué es lo que vamos a ver, que el idioma original es en inglés en este caso. Vemos cuáles son los revisores de esta tesis doctoral, ¿vale? Y es lo que tenemos para este registro y de momento no ha recibido ninguna cita, ¿vale? Aquí también me aparece. Entonces, volviendo a la lista, ¿por qué tengo tan pocos resultados para España? Porque, desgraciadamente, en esta colección no tenemos todo el contenido que está en TSEO. TSEO, que es esta plataforma nacional donde hay, creo que las tesis doctorales y quizás más, pero al menos las tesis doctorales. No hemos conseguido un acuerdo para tener todo lo que hay en TESEO, perdón, en Web of Science. Entonces, es una lástima. Vemos aquí, os enseño aquí el camino a seguir, ya que a nivel nacional no están. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para que aparezca nuestra tesis en Web of Science? Hay dos. Primero, que la institución esté interesada y colabore con nosotros, ya que es gratuito, es totalmente gratuito. eh, las instituciones que colaboran con nosotros, ¿vale? Se ponen en contacto, por ejemplo, conmigo y les paso con, con la persona indicada. Una vez que ponemos en marcha esta, digamos, esta sincronización, su contenido va a entrar en la base de datos de ProQuest con el texto completo, porque es lo que nos interesa, y de la base de datos de ProQuest va a entrar en Web of Science, donde no hay el texto completo, pero hay este enlace, ¿vale? Este registro. En Web of Science no hay el texto completo, pero en algunas ocasiones vamos a ver el enlace al lugar donde se encuentra el texto completo, ¿vale? Y ese texto completo está en ProQuest. Y aquí os enseño un caso, ¿vale? Donde el texto completo, pues tenemos el enlace. No está disponible para todos. Os pongo aquí las estadísticas, 3 millones de 5 millones. Vamos a ver si en la lista que yo tenía anteriormente, voy a volver a mi lista y tengo, bueno, voy a abrir cualquier uno de ellos. Por ejemplo, este de aquí. Claro, estoy con mi acceso déficit, por lo tanto aquí no me aparece. Pero os digo que algunos de vosotros aquí, acordaros, si habéis seguido mis formaciones anteriores, los enlaces al lugar donde se encuentra el texto completo siempre están encima del título, ¿vale? Y hoy no veo ninguno, ¿vale? Pero vosotros quizás veréis alguno y os pongo de nuevo la imagen. La imagen es esta, ¿vale? O sea que, y de esta manera podréis llegar al texto completo. Este es un camino para llegar a tener nuestra tesis en
Web of Science. ¿Cuál es el segundo camino? Si no hay colaboración tampoco por parte de la institución, también una persona lo puede hacer de manera totalmente independiente, o sea, el propio investigador, ¿vale? Con el PDF, si quiere que este PDF sea publicado gratuitamente, os dejo aquí el enlace donde explica todos los pasos a seguir, ¿vale? Esta publicación es gratuita y una vez que está en ProQuest también llegará a Web of Science y lo podréis adicionar, por ejemplo, a vuestro perfil de investigador. En cuanto a los derechos, aquí lo he puesto en verde, los derechos son preservados para los propios autores, ¿vale? O sea, nosotros no hay nada de exclusividad, no, es gratuito y los autores preservan sus derechos de autor. O sea que imaginemos una historia fantástica que hay miles de descargas de una tesis, ¿vale? Pues el autor recibirá los royalties, que no me acuerdo cómo se dice en español, o derechos de autor, creo, ¿vale? Entonces, estas cosas son posibles porque guardan al 100% los derechos sobre lo que han, su trabajo, ¿vale? Lo que han publicado. Bien, entonces esto es para ProQuest, Dissertations and Thesis y tenemos por último esta colección, no, no es la última, esta colección es la más reciente, Research Commons, la hemos explicado en varias ocasiones, tanto yo como Gabriela, simplemente aquí recuerdo los números, ¿vale? Y en qué consiste. Aquí lo que hemos hecho es una colección que está un poco aparte, que recoge todas las publicaciones con datos en acceso abierto, publicaciones de tipología, artículos y revisiones, y las fuentes de información son Crossref. Crossref es la plataforma que otorga los DOIs y también OpenAlex, una colección gratuita, ¿vale? Entonces, estas dos fuentes son gratuitas, abiertas al público y vamos recogiendo, no todo, artículos y revisiones y es lo que ponemos en esta colección de Research Commons. Y la información aparece tal cual proviene de estas fuentes. O sea que aquí, a nivel de filtro y de análisis, es más complicado porque no hay un control en estas fuentes. Hay dos excepciones, hay dos campos que intentamos homogeneizar, digamos, que son tipología de documento, artículos y revisiones y las afiliaciones de los autores. Lo intentamos, no quiere decir que es al 100%, pero vale, esta colección aquí está y recoge lo que hay en esas bases de datos en abierto. Y ahora sí, la última, que es Cielo, que yo creo que esta sí que os va a interesar, porque esta colección, a ver, la gestiona una asociación sin ánimo de lucro que está en Brasil, en Sao Paulo, y esta asociación tiene entidades en cada país de idioma portugués y español. O sea que hay una sede, ¿vale? Hay una entidad en España. ¿Y cuál es el objetivo de esta asociación? Es hacer visible las revistas en idioma español y portugués a nivel mundial, ¿vale? En acceso abierto, ¿vale? Entonces, esto sí que puede ser interesante porque seguramente algunos de vosotros habrán publicado en una de estas revistas. Y ahora vamos a verlo. Veis que la actualización es semanal, desde 2002, 1400 revistas y podemos buscar en los dos idiomas, aunque yo recomiendo el inglés y os explico por qué. Ahora voy a hacer un ejercicio. Aquí volvemos. Vuelvo a mi página inicial. Vale, os comentaba Research Commons tenéis acceso principalmente desde 2015 y Cielo. Ahora vamos a elegir Cielo. Veis aquí que me pone ejemplos en dos idiomas y podéis buscar también en español. ¿Por qué os recomiendo buscar en inglés? Porque el inglés es el idioma vehicular de Web of Science y
una publicación puede estar en portugués-inglés o bien español-inglés o bien portugués, español, inglés. ¿Vale? O sea que si busco, por ejemplo, únicamente en español, no me saldrán los resultados que no han sido traducidos al español, están en portugués y en inglés solo, ¿vale? Entonces, como recomendación, al menos que buscáis algo en un idioma concreto, pero si no, si queréis hacer una búsqueda bibliográfica, estoy aquí cambiando las palabras para abarcar más, que son las semillas, ¿vale? Quedo con el tema de la agricultura hoy. Y encuentro muchos resultados. Lo que voy a hacer es filtrar por España. Veis que Cielo tiene sus propias categorías también, son diferentes. Y aquí puedo filtrar por España, que seguramente tendremos cosas. Voy a buscar Spain aquí. Vale. Refinar y voy a abrir uno de ellos. Vale. Y vemos la apariencia que tiene, título, todos los autores, la revista, no hay un enlace porque no está en la Core Collection ni en JCR. Cielo tiene sus propios criterios de selección, ¿vale? No es, no es contenido gratuito basura que viene de Internet, no, no, es contenido que está en Cielo y que tiene sus criterios de selección, ¿vale? O sea que también nos podemos fiar. Resumen, palabras clave y aquí vemos las afiliaciones de los autores, que no conozco, de hecho. Y vemos el idioma original, quizás, idioma original, es inglés aquí. Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué nos dice, tempranillo, etcétera, etcétera, afiliaciones. Uy, no está bien escrito, Universidad de Valencia y supongo el editor y idioma el inglés también, ¿vale? A veces vamos a ver el título en dos idiomas, todo depende, mira, aquí tenemos el título en español y traducidos al inglés. O sea que si yo lo hubiera buscado en español, lo habría encontrado en este caso, ¿vale? Y vemos aquí las afiliaciones y idioma original español aquí. Y la traducción al inglés. O sea que el resumen está traducido al inglés y también las palabras clave. Palabras clave, resumen y títulos traducidos al inglés. Por eso os recomiendo buscar en inglés porque no todo está traducido al español, ¿vale? En función de la base de datos. Y en cuanto a la entidad que gestiona para las revistas españolas, ¿vale? Aquí os dejo el enlace a la página web. Es el Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Para España, la gestión se hace en este lugar y hay una entidad en cada país que participa. Si vuelvo atrás, veréis que hay América Latina, Portugal, España y también África del Sur. ¿Vale? Bien. Y con esto hemos acabado de ver la lista de colecciones que tenéis incluidas y quiero, antes de cerrar esta parte, recordaros lo que he dicho cuando hice mis formaciones de perfiles de investigador. Si vuestra tesis está en Web of Science, la podéis adicionar debajo del menú Exportación, adicionar a mi perfil y os aparecerá, esto es una imagen que yo he cogido de un perfil de investigador, alguien que tiene su tesis, que la ha adicionado a su perfil. Documentos de Cielo, por ejemplo, ¿vale? También los podéis adicionar por el mismo camino y os aparecerán en esta pestaña de Other Collection. Cielo, Medline también, ¿vale? En cuanto a preprints, preprints es un poco diferente. También los podríais añadir si tenéis acceso, pero en este caso es automático, ¿vale? Aquí vuelvo a lo que os había comentado. Para las publicaciones de la Core Collection y de preprint tenemos el algoritmo automático, o sea que deberían aparecer automáticamente en vuestro perfil. Está escrito aquí. En cuanto a las subvenciones,
las subvenciones también se añaden automáticamente a los perfiles siempre que identificamos el nombre del investigador principal, ¿vale? Si encontráis esta subvención en el Grant Index y no ha llegado automáticamente a vuestro perfil, la podéis añadir manual, ¿vale? En manual con el perfil de la izquierda, clicando aquí en Add y os pedirá el código, ¿vale? Os pedirá el código que hay en Web of Science y luego aparecerá en vuestro perfil en la tercera pestaña. Después de documentos, que es las imágenes que mostré ahí arriba, hay la segunda pestaña de revisiones por pares y la tercera con subvenciones, las subvenciones ya otorgadas. Bien, esta era la primera parte. Ahora llegamos a la segunda parte y vamos a ver qué es posible buscar en todas a la vez. Veamos cómo hacer. De hecho, lo voy a hacer directamente en la base de datos. Vuelvo a mi página inicial. Ah, y también aprovecho para deciros que cuando hacéis una búsqueda inteligente, tenéis la posibilidad de buscar únicamente en la Core Collection o bien en todas las bases de datos, es decir, las bases de datos a las cuales tenéis acceso. Aquí también lo podéis hacer y en la búsqueda avanzada es la primera opción. De hecho, es la página de inicio cuando entráis en Web of Science. Los nombres, lo que podemos hacer también, podemos, si queremos, deseleccionar algunas de ellas. Por ejemplo, Derwent porque es antiguo, ya no me interesa, y únicamente buscar las otras. Aquí elegís lo que queréis buscar, incluir, excluir, ¿vale? Voy a hacer esta búsqueda, por ejemplo, me dice que no las tengo todas incluidas, me dice aquí cuáles y me da una lista de resultados. Y, ay, la coreana está aquí también. Hay de todo y vemos aquí la proveniencia de cada uno de estos registros. Research Commons, Core Collection, aquí no me lo ha puesto, pero seguramente es la coreana cuando está en este idioma. Y vamos bajando. Estas pequeñas etiquetas me permiten saber la procedencia de cada uno de estos registros. Bien, entonces esto es el inicio. Estoy haciendo una búsqueda en casi todas las bases de datos. Si, por ejemplo, queréis contenido fiable, lo que yo recomiendo es, por ejemplo, si voy a volver a hacerlo, excluir Research Commons, porque sabemos que Research Commons, por ejemplo, hay un poco de todo. Ay, vale. Y la coreana la voy a excluir también para que veamos cosas más, quizás más interesantes. Esto es a vuestro criterio. Yo simplemente os digo cómo funciona. Lo que se incluye, lo que se excluye es a vuestro propio criterio. Vale. Mira, vuelvo a hacerla únicamente con 5. Vale. Y vemos los resultados. Ahora, voy a llamar vuestra atención sobre varias cositas aquí. Los filtros, primero. Los filtros son un poco diferentes de lo que vemos en la Core Collection o en una colección específica. ¿Por qué? Porque aquí las tenemos todas a la vez, ¿vale? Entonces hay filtros que provienen de otras colecciones, de Medline, de la rusa que ha sido desactivada, de la coreana, de la china a la cual no tenéis acceso. La lista de filtros es diferente porque estamos buscando en todas y cada una tiene su propia clasificación, ¿vale? De la misma manera que los filtros son un poco diferentes, el análisis va a reutilizar lo que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí no podemos aplicar filtros o hacer análisis por categorías de la Core Collection, porque no estamos en la Core Collection.
Vale. Esto es lo primero, filtros y análisis diferente porque estamos en todas las bases de datos. De hecho, sí, aprovecho, me olvidé de comentarlo. Cuando estoy haciendo una búsqueda en todas las bases de datos, vemos también aquí una limitación. Solo la puedo hacer por estos campos, no hay búsqueda por afiliación aquí, porque son los campos comunes a todas ellas, ¿vale? También hay esta limitación aquí. Entonces, la búsqueda es diferente y los filtros y análisis son diferentes. Esto es lo primero. Segundo, vemos aquí en esta lista cómo están distribuidos estos resultados. Voy a clicar en todas, ¿vale? Y voy a subir un poquito. Veamos, 14.000 resultados en la Core Collection, 4.000 en Medline, 9.000 en Current Contents, 3.000, etcétera. Y fijaros bien aquí en el número, 19.000. Y si yo hago la suma de todo esto, tengo mucho más que 19.000. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que un mismo documento puede estar en varios lugares a la vez. Por ejemplo, Cielo es un buen ejemplo. Cielo, hay revistas que están en Cielo y también en la colección principal. Y también podrían estar en Medline, también, en los tres lugares. Entonces, el conteo aquí es individual para cada una de ellas, pero el total aquí no hay duplicados en mi lista, ¿vale? No las voy a ver 2 o 3 veces, las voy a ver únicamente una vez, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es importante, los números. Los números, aquí esta lista es sin duplicados. Otra cosa interesante, por ejemplo, voy a volver a voy a duplicar esta página, duplicate, ¿vale? Y vemos aquí el número 14.000. Voy a hacer esta misma búsqueda, Urban Farming, únicamente en la colección principal, ¿vale? Colección principal, ¿vale? Vamos a ver los resultados. 9.000, casi 10, ¿vale? Aquí tengo, vamos a decir 10.000 resultados y aquí me dice 14.000. ¿Por qué pasa esto? Raro, ¿verdad? Pues no, no es raro. Aquí voy a utilizar una imagen para explicar en qué consiste. Y aquí os doy el ejemplo de un mismo documento que está en 3 lugares diferentes. Quizás aquí podría escribir cielo y así vamos a imaginar que es cielo, ¿vale? Tiene una indexación específica en cada lugar, ¿vale? O sea que si yo lo busco, lo voy a ver un poquito diferente en cada lugar, excepto el título, el resumen y las palabras clave, que son iguales. Pero los mesh terms para Medline, para Biosys también hay una indexación específica que es de biología. Pero estos 3 registros en 3 bases de datos diferentes están vinculados uno al otro en los bastidores de Web of Science. Y este vínculo que no vemos va a permitirme a veces encontrar más resultados. Aquí era un ejemplo que yo había creado durante la crisis del coronavirus, que me decía, mira, ya que aquí hay una indexación muy profesional, la palabra puede estar aquí en coronavirus, pero no en el registro de la Core Collection, ¿vale? Entonces, si yo hago esta búsqueda con coronavirus, no la encuentro, y si lo hago aquí, la encuentro. Al hacer una búsqueda con todas las bases de datos, me sale este resultado también, aunque no contengan esta palabra. Esta es la ventaja de buscar en todas las bases de datos, abarca más en cada una de ellas si hay un término que no está. Y por eso vemos esta diferencia. Hay 4.000 documentos más que encontramos en la Core Collection, porque en este caso es Urban Farming, no está en este registro, pero está en otros que están vinculados, ¿vale? Vuelvo aquí a enseñaros la diferencia que la teníamos aquí. Si busco la colección principal hay 10.000
Y si busco todas las bases de datos, encuentro 14.000 en la Core Collection porque esta palabra está en otras cositas aquí vinculadas. Este vínculo que está en los bastidores. Y en mi presentación hay aquí un vídeo que también lo explica bastante bien. Y llegamos a la última parte de esta formación. La última parte tiene que ver con, lo llamamos la vista panorámica de un documento, y vamos a ver en qué consiste. Aquí os vuelvo a enseñar un ejemplo de un documento, un mismo documento puede estar indexado en varias colecciones a la vez. Aquí he puesto 4, ¿vale? Y no tenemos necesariamente que ir a buscarlo de un lado, a verlo de un lado y del otro. Es lo que nosotros llamamos la vista panorámica. En un mismo registro de documento vamos a poder saber lo que proviene de uno o de otro. Voy a tomar como ejemplo aquí un documento que lo voy a abrir, ¿vale? Voy a salir de la presentación y, por ejemplo, voy a copiar aquí este enlace. Ay, no ha querido, no pasa nada, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, lo que haré, estoy aquí en Core Collection, todas las bases de datos. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué. Ahora sí, bien. He elegido aquí un documento que veo en todas las bases de datos, ¿vale? Vemos aquí toda la información. Veamos dónde está indexado. Abajo normalmente me diría que aquí está en la Core Collection y veamos aquí su red de citas. Vemos, lo estoy mirando en todas las bases de datos. Cuando estoy mirando un registro en todas las bases de datos, ¿vale? Me enseña em, aquí las citas que provienen de todas las bases de datos, ¿vale? Y es diferente en la Core Collection. Si queremos saber un poquito más, mirar aquí la señal más. Si abro la señal más, veo, digamos, el conteo de una manera diferente. Este documento, que también está en la Core Collection, ¿vale? Ha recibido 44 citas de revistas de la Core Collection, una cita de una revista en Cielo, 10 citas de las tesis y tesinas, ¿vale? 10 y 8 de Research Commons, ¿vale? O sea que vemos una red de cita mucho más amplia, ¿ok? Es interesante ver estos números. Y ahora lo que voy a hacer es que este mismo documento, ¿vale? Que tiene aquí, voy a utilizar su identificador y vamos a verlo un poquito diferente. Voy a utilizar esto y hacer la búsqueda en la Core Collection, simplemente para que lo veáis. Y así ya vemos una búsqueda avanzada que se llama keywords es, y ahora no encuentro, accession number. Vale, lo voy a copiar aquí. Vale, veo ahora, abro este documento y lo estoy mirando ahora en la Core Collection. ¿Veis la diferencia? Este documento está en la Core Collection, que es el primer número que veo. Veo 44 citas que provienen de otras revistas de la Core Collection. Y el total 63. Voy a abrir de nuevo la señal más y veo de nuevo aquí el conteo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es, veamos, a ver si este
me sirve cuando tenemos un documento que está en varias colecciones. Lo que vemos abajo también es el valor añadido de cada una de ellas. Aquí creo que estoy en la Core Collection. Sí, estoy en la Core Collection y me dice, este documento también está en otra colección que se llama Kabi, ¿vale? Y me lo indica aquí y puedo hacer clicar en la flecha y ver esta información que me proviene de esta otra colección, ¿ok? Entonces, fijaros bien en esta información, el red de citas que puede incluir citas más allá de la Core Collection y aquí las pequeñas, es como un acordeón que nos puede dar enlaces a registros en otros lugares. Y con esto acabamos la formación de hoy, ¿vale? Como siempre os dejo los correos de contacto, el de Web of Science para preguntas, aunque siempre recomiendo la biblioteca primero, y el de recursos científicos de FECID para temas de certificados y de material de formación. Y ahora empiezan los 15 minutos adicionales para vuestras preguntas, vuestras dudas. Es el momento de empezar a escribir en el chat. Miraré las preguntas que se escriben a partir de ahora. Veamos. La primera pregunta. Si tengo alumnos que quieren hacer una revisión sistemática, ¿recomiendas que les orientemos a Web of Science para búsquedas? Ah, sí, claramente. Y yo estas búsquedas sistemáticas las haría con la búsqueda avanzada y elegiría las colecciones que yo quiero utilizar para esta revisión sistemática. Descartaría Research Commons y otras cosas que son abiertas, ¿vale? Que son datos en abierto gratuitos de Internet, ¿vale? Entonces, claramente sí. Y con una búsqueda avanzada, que es la búsqueda que es súper reproducible. La pregunta siguiente es, respecto a las tesis supervisadas que no han sido publicadas en artículos ni en revistas, ¿tienen la misma validez que aquellas que sí que la han sido? A ver, lo que yo os enseñé no son artículos, son tesis, ¿vale? Mirarlo bien, o sea, tesis que puede hacer 200 páginas, como la mía, ¿vale? Si tenéis el PDF, yo no me refiero a tesis que han sido publicadas en artículos, me refiero a tesis a secas, punto, ¿vale? Es de esto que yo he hablado, porque si han sido publicados mediante artículos, pues las encontraremos en las otras colecciones. En la parte que os enseñé de ProQuest, Dissertations and Thesis, no estoy hablando de artículos, estoy hablando de tesis o de trabajos de final de máster. Y son estas, lo que nos interesa son estos, os acordáis de la imagen que os enseñé? ¿Vale? Voy a volver a enseñarla porque veo que aquí ha habido una confusión. Estamos aquí, ¿vale? Lo que nos interesa son estos 75% que no se han publicado nunca en un artículo, ¿vale? Lo que está en artículo ya lo tenemos, 25, pero en ProQuest Dissertations and Thesis es lo que no se ha convertido en ningún artículo, en ninguna revista. 75% según este estudio, y es lo que nos interesa cubrir en este índice. La pregunta siguiente, ¿cuál es? Vale, hay una pregunta sobre sexenios o remito a las formaciones que hice 6 horas de formación, está todo grabado, por lo tanto mejor mirar las formaciones anteriores. Am, y de hecho no hay ninguna sobre sexenios, pero la pregunta sí que la respuesta está. Em, vale, luego, ¿qué tenemos? Veo comentarios, pero no veo preguntas. Vale.
si un artículo tiene un número de citas que encuentro en Scopus y buscando en todas las bases de datos encuentro un número mayor de citas. ¿Cuál número de los dos se puede añadir en el currículo narrativo? Esto es mejor contactar con la biblioteca para que os oriente acerca de esto. Yo no soy persona para decir qué número tenéis que utilizar. Yo creo que siempre que utilizamos un total de citas hay que marcar la fuente y las recomendaciones de Dora, ya que hablas de Dora, no es utilizar en total de citas, es utilizar un indicador normalizado. ¿Vale? Y de esto he hablado durante los 2 meses anteriores. Diciembre y enero. Hice varias formaciones para hablar de los indicadores normalizados, huir de números absolutos de citas porque no se puede interpretar, digamos. Es mejor comparar con documentos similares. Luego me dicen, en las citas que hemos visto de todas las bases de datos, ¿por qué sale luego cero citas en algunas bases de datos? Pues si hay cero es que no proviene ninguna cita de estas colecciones. No necesariamente hay citas que provienen de todas las colecciones. Entonces, el número va a depender de estas citas. De hecho, aprovecho esta pregunta porque hay algo que me olvidé mencionar, ¿vale? Y me parece interesante ahora mencionarlo. Aquí vemos cero, porque hay cero, ¿vale? Y cuando veis un número de color lila, que se puede clicar, quiere decir que tenéis acceso, ¿vale? Yo aquí ya he cambiado de base de datos, pero si este número está de color negro, no podéis clicar porque no está en vuestra suscripción, ¿vale? Voy aquí a enseñar otro ejemplo. Ahora sí, aquí vemos 6 en Biosys. Estoy ahora con la cuenta de FECIT y no está incluido. No lo puedo clicar, solo veo el 6, ¿vale? El motivo es este. Vemos el total, pero no, no podemos clicar. Luego, alguien me pregunta, ¿descartarías OpenAlex para una revisión sistemática? Pues la respuesta para mí, ¿vale? La respuesta es sí, rotundamente. Porque hay ahí en OpenAlex es gratuito, no hay ningún filtro de revistas fiables, o sea que hay mucho falso contenido en OpenAlex y toda la gente lo sabe, ¿vale? Em, OpenAlex hay de todo, y falsas revistas, falsos artículos, falso de todo. Entonces, para una revisión sistemática, claramente lo descartaría por completo. Utilizar base de datos con un contenido fiable y no todo lo que se encuentra en Internet. Otra pregunta sobre tesis. Se puede agregar al perfil de investigador, pero siempre que ya esté cargada en Web of Science. Correcto, correcto. Si no está en Web of Science, no la podréis añadir. Primero tenéis que añadirla, solicitar que se añada a ProQuest. Una vez que está en ProQuest, yo creo que en 2 días aparecerá en Web of Science y una vez que la veis en Web of Science, la podéis añadir a vuestro perfil. Pregunta interesante que me permite, digamos, acabar de aclarar este tema. ¿Se pueden colgar tesis antiguas? Muchas preguntas sobre este tema. La respuesta es sí, siempre que tengas el PDF, ¿vale? Si no tienes el PDF ya no nos interesa porque, claro, falta, y mucha gente quiere el PDF, quiere el texto completo. Entonces, PDF ahora es un requisito. Si una tesis se ha publicado, no, si de una tesis se ha publicado un artículo tras su finalización. ¿Se podría publicar también la tesis completa? Correcto. Sí, no sería redundante. Se puede hacer, por supuesto. ¿Y qué más? Y si la tesis es por compendio de artículos, también se encontrará aquí. Esto no lo sé, yo creo que vamos a ver más bien los artículos, ¿no? Diría yo, vamos a ver los artículos de manera independiente.
Lo que nos interesa es lo que no se ha publicado en revistas. Este 75%. Vale. ¿Qué más? Veo comentarios. Si yo accedo desde la biblioteca de XX, ¿es peor que si lo tengo directamente desde FECIT? Yo diría que no. Al inicio os comenté, vuelvo a enseñarlo, aquí, la página de inicio, ¿vale? Que voy a limpiar todo. Todos tenéis que ver lo que yo veo aquí, como mínimo, ¿vale? El acceso a FECIT es el acceso que todos tenéis y algunos de vosotros tienen algo más, menos que lo que vemos aquí, imposible, ¿vale? Pero algunos tienen algo más porque va a depender de las suscripciones adicionales de su institución. O sea que peor no va a ser, puede ser mejor o igual. De momento no tenemos previsto hacer formaciones sobre búsqueda sistemática. Alguien me pregunta, de momento no. Y me preguntan si las actas de congreso se consideran publicaciones. Algunas sí, otras no. Os recuerdo que en la colección principal hay libros y actas de conferencia que tienen sus propios criterios de selección, ¿vale? Que aquí son directamente las conferencias que nos las envían. Entonces, pero sé que algunas se pueden considerar como artículos, todo está explicado en nuestra página editorial. Y una última pregunta en relación con las tesis, porque veo que hay muchas preguntas y muchas dudas, y lo voy a repetir aquí. La indexación, ¿dónde estaba? La indexación es gratuita, ¿vale? No se paga por indexar vuestra tesis en ProQuest y luego en Web of Science. Primero ProQuest y de ProQuest va a Web of Science. Recuerdo aquí el camino. Si no es la institución, sois vosotros mismos. Solicitáis que se indexe, entrará en ProQuest con el texto completo y de ProQuest entrará en Web of Science. Y de Web of Science, una vez que esté, la podréis añadir a vuestro perfil de investigador y todo esto es gratuito. Y si hay muchas descargas, vale, la pregunta continúa. Y si hay muchas descargas, igual que cuando escuchamos Spotify, ¿vale? Los autores reciben, creo que se llama, bueno, royalties en inglés, ¿vale? Pues para las tesis es lo mismo. Si hay muchas descargas, hay un precio, pero no sé cuánto es, cuántas descargas, ¿vale? Entonces, se trata de esto. Y creo que con esto llegamos al final de esta formación, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues para hoy es todo, ¿vale? Y seguimos mañana y pasado mañana con dos sesiones más. Nos falta una sesión sobre búsquedas, ¿vale? Búsquedas de Web of Science y luego ya empezaremos, bueno, empezaremos, no, continuaremos, volveremos a hablar de normalización de citas, de contextualización para poder hacer comparaciones, digamos, que tengan sentido, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia de hoy y las preguntas que han sido interesantes y permiten, digamos, repetir algunas cosas para los que no han entendido a la primera y para mí enseñar cosas que quizás no he enseñado a la primera también. Espero que ha sido útil. Os deseo una buena tarde y quizás hasta mañana para seguir con nuestras jornadas de formación.